Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones. Para la presente cápsula vamos a trabajar la competencia de realizar redes internas de acuerdo al diseño, cumpliendo normas y procedimientos establecidos por el RETIE y el RETILAB. Para ello, teniendo en cuenta el alcance y el tiempo, vamos a desarrollar el siguiente objetivo: identificar las principales variables luminotécnicas de las fuentes de luz de acuerdo al reglamento de iluminación y alumbrado público RETILAB. Es así como, para entender esto, es necesario que nos acerquemos al fascinante mundo de la iluminación. Para ello, el día de hoy vamos a recordar al arqueólogo más famoso del mundo, Indiana Jones. Ustedes estarán pensando, ¿qué tiene que ver el Dr. Henry Jones hijo con el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAB? Se puede decir que todo y nada. A mí personalmente me gusta el cine con una buena historia, unos buenos efectos y mejor si está acompañado de unas buenas palomitas, un perro caliente y una gaseosa con hielo. Y es que el equipo de George Lucas y Steven Spielberg han hecho una labor interesante con sus ya 4 películas filmadas. Tanto es así que Disney, quien adquirió los derechos de la franquicia, ya tiene proyectada una nueva aventura del intrépido arqueólogo para el 2021, lo cual hace muy felices a sus fans. Es así como, en días pasados, estaba viendo la película Indiana Jones y la Última Cruzada. En esta hay una escena en donde Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, después de recuperar el Santo Grial, el cáliz de Jesucristo, en su última cena, le pregunta a su padre, interpretado por Sean Connery, ¿qué vio después de beber de este? Y su padre le responde: iluminación. Llevando este concepto a nuestro mundo eléctrico, la iluminación se define como energía visible. Es decir, que para el ojo humano, la luz es la radiación electromagnética que se encuentra en el intervalo que va desde los 380 nanómetros hasta los 720 nanómetros, es decir, desde los ultravioletas hasta los infrarrojos. Asimismo, en la actualidad, la luz se genera a través de 2 formas: mediante fenómenos naturales, como lo son el sol, las estrellas o los relámpagos, y mediante fuentes de luz artificiales, entre las que se destacan las bombillas incandescentes, las bombillas de descarga, las cuales se clasifican en bombillas fluorescentes, bombillas de mercurio, bombillas de sodio y bombillas de halogenuros metálicos. Por último, tenemos los famosos diodos emisores de luz o LEDs, por sus siglas en inglés, los cuales son la tecnología preponderante en la actualidad, gracias a su alto desempeño eléctrico y fotométrico. A su vez, es importante que diferenciemos el concepto de fuente de luz y el concepto de luminaria. Cuando hablamos de fuente de luz o fuente luminosa, estamos haciendo referencia a toda fuente que emite luz visible, mientras que cuando hablamos de luminaria, esta se define como todo el conjunto que acompaña a la fuente de luz, como lo son los dispositivos eléctricos y electrónicos, el conjunto óptico y el conjunto mecánico. En este punto surge la pregunta: ¿pero qué tiene que ver la iluminación con los reglamentos técnicos? En este punto podemos decir que mucho. Partiendo del concepto de reglamento técnico, el cual se define como un documento legal en el cual se establecen los requisitos y medidas que debe cumplir un sistema para un territorio determinado. A diferencia de la norma técnica, la cual presenta recomendaciones técnicas, el reglamento técnico es de obligatorio cumplimiento y se define a través de un decreto o una resolución que, para nuestro caso, expide el Ministerio de Minas y Energía. En el caso de Colombia, en la actualidad existen una serie de reglamentos, de los cuales los principales reglamentos técnicos para el área eléctrica son
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP y el Reglamento de Etiquetado Energético RETIC, los cuales pueden ser consultados directamente en el enlace www.minenergia.gov.co. Para esta cápsula nos vamos a centrar en el RETILAP. El Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP dio la luz el 30 de marzo de 2010 y a partir de allí se ha venido actualizando conforme han evolucionado las diferentes tecnologías. Su objetivo fundamental se centra en establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público a nivel nacional. Como su nombre lo dice, el reglamento establece los requisitos de producto para los componentes que conforman un sistema de iluminación, así como los parámetros de diseño que deben cumplir las instalaciones en lo que respecta a iluminación interior, iluminación exterior y alumbrado público. Para familiarizarnos con los conceptos presentados en el RETILAP, a lo largo de esta cápsula vamos a hacer una serie de analogías, las cuales nos van a permitir entender más fácilmente los principales conceptos del fascinante mundo de la iluminación, los cuales presentamos a continuación. Uso racional y eficiente de la energía, URE. Se define como el aprovechamiento óptimo de la energía eléctrica, sin sacrificar la productividad y la calidad de vida. Ya veremos más adelante qué significa esto en iluminación. Una analogía sencilla es una carrera, en donde yo puedo correr una distancia de 10 kilómetros en 2 horas o puedo hacer el mismo recorrido en 1 hora. Como se observa, estoy cumpliendo la misma meta, pero estoy siendo más eficiente en el segundo recorrido. Flujo luminoso. Hace referencia a cuánta luz puede emitir una fuente luminosa. Su unidad es el lumen y su notación son las letras LM minúsculas. Una analogía sencilla para esto es una llave de agua. Una llave pequeña tendrá un pequeño flujo de agua, mientras que una llave grande tendrá un flujo grande de agua. Este parámetro está dado por el fabricante en la hoja de características de la fuente de luz. Nivel de iluminación. Es la luz emitida por una fuente de luz que incide sobre una superficie. Su unidad es el lux y su notación son las letras LX minúsculas y se mide a través de un luxómetro. Cabe anotar que en el caso del RETILAP, esta medición siempre será en el plano horizontal. Asimismo, es importante notar que cuando hablamos de nivel de iluminación, estamos hablando de iluminancia, es decir, la cantidad de luz que incide o cae entre comillas sobre una superficie, a diferencia de la luminancia, la cual es la luz reflejada en una determinada dirección y cuya unidad son las candelas sobre metro cuadrado. Una buena analogía para entender qué significa el nivel de iluminación es detallar cuánta agua o gotas de agua caen en una superficie. Muchas gotas de agua cayendo en un área determinada significarán que un alto flujo incidirá en la superficie, mientras que pocas gotas de agua cayendo en la misma área significarán un bajo flujo incidiendo en la misma superficie. Este parámetro es definido por el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP en la tabla Niveles de Iluminación Exigibles para diferentes áreas y actividades en su capítulo 4. Temperatura de color. No tiene nada que ver con la temperatura emitida por la fuente de luz en términos térmicos, sino con la tonalidad que ésta posee. La mejor analogía para entender este concepto es una vela. Recordando la vela, las zonas con una temperatura más baja serán de tonalidad amarilla y las zonas con una temperatura más alta serán de tonalidad azul. Su unidad es el Kelvin. Usualmente, en el mercado se encontrarán normalmente bajo los adjetivos de temperatura cálida, neutra o fría. Índice de reproducción de color. Este representa la habilidad de una fuente de luz de reproducir el color real de un objeto. Está dado en porcentaje. El Sol tiene una reproducción de color del 100%. Es así como las demás fuentes de luz
se comparan a este porcentaje. Este es un parámetro de suma importancia, especialmente para los sectores de alimentos y de ventas comerciales. Distribución espectral. Es la representación de la distribución de energía radiada por una fuente de luz en el espectro visible. Es como la tabla nutricional de las fuentes de luz. Me dice qué cantidad del 100% de luz se emite en las ondas visibles. Deslumbramiento. Es la pérdida de percepción visual por la ausencia o el exceso de luz. Este es una sensación de incomodidad visual y está dado por un porcentaje. El mejor ejemplo para entender este concepto es el cine, en donde tenemos dos ejemplos de deslumbramiento. Un primer deslumbramiento dado por bajos niveles de iluminación cuando ingresamos a la sala de cine, y un segundo deslumbramiento por altos niveles de iluminación cuando salimos de la sala de cine. En el RETILAB se especifica restringiendo el uso excesivo de luz y controlando los niveles de iluminación de acuerdo con la tarea a realizar. Potencia. Es la energía consumida por una fuente luminosa o una luminaria en todo su conjunto. Su unidad son los watts y se denota con la letra W mayúscula. Adicionalmente, hay otros parámetros eléctricos que se deben tener en cuenta en la revisión de una fuente de luz o de una luminaria, como lo son la tensión de operación, el factor de potencia y la distorsión total armónica. Eficacia luminosa. Es la relación entre el flujo emitido por una fuente luminosa y la potencia disipada por la misma. Está dada por la relación lúmenes sobre watts. La mejor analogía para este concepto es pensar en un automóvil y la relación que tiene de galones por kilómetro. Este último parámetro es súper importante ya que se conecta directamente con el uso racional y eficiente de energía URE, ya que cuando buscamos reemplazar una fuente luminosa, queremos que ésta posea un mayor flujo luminoso y una menor potencia. Finalmente, en lo que respecta a iluminación, adicionalmente a todos estos parámetros técnicos mencionados en la presente cápsula, se le suman unos que no son medibles cuantitativamente, y son aquellos relacionados con la percepción psicológica que se da a través de los sistemas de iluminación. En la actualidad existen estudios que demuestran cómo la iluminación afecta el ciclo circadiano de las personas, su desempeño académico y laboral y hasta sus estados de ánimo. Ejemplos claros de esto se ven en el uso de colores cálidos y fríos que ofrecen diferentes sensaciones térmicas así como de proximidad. Otro ejemplo claro es cómo un índice de reproducción de color puede cambiar la percepción de cómo apreciamos una obra de arte, una pieza de ropa o una comida. Con esto cerramos la cápsula de hoy. Finalmente, apreciado aprendiz, instructor y funcionario SENA, sus aportes son de gran importancia para el enriquecimiento de los presentes contenidos. Cualquier corrección técnica o de estilo son bienvenidos. Si tiene algún aporte, sugerencia o corrección, puede hacerlo llegar al correo electrónico jereyesm@micena.edu.co. Recuerde que este podcast fue desarrollado por el instructor Jorge Enrique Reyes Melo, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia. Si desea disfrutar de más contenidos, puede suscribirse a mi canal en YouTube o puede suscribirse a mi blog acdclightingproject.blogspot.com. Muchas gracias por su atención.